Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Pérez Ortega, soy nutriólogo deportivo de Nutri2B y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre los BCAAs como ayuda ergogénica que nos ayuda, valga la redundancia, en mejorar el rendimiento deportivo. Estos BCAAs o aminoácidos ramificados son principalmente tres, que es leucina, isoleucina y valina. Estos tres aminoácidos se han llegado a utilizar históricamente como una ayuda ergogénica, principalmente para la síntesis proteica, para incrementar la masa muscular. Vamos a ver en un momento qué tan cierto pueden ser las funciones que se dicen acerca de estos aminoácidos ramificados, que hay que mencionar que unos son de los principales suplementos que se consumen actualmente, los BCAAs. Entonces, los BCAAs nosotros los tenemos que consumir basándonos en un protocolo. La mayoría de los protocolos nos dicen que para que estos BCAAs nosotros los podamos consumir, tiene que ser más de 200 miligramos por kilogramo al día, y esto lo tenemos que hacer por más de 10 días para suponer que vamos a tener beneficios mediante el consumo de estos BCAAs. De esos tres aminoácidos, el más importante o el que tiene mayor relevancia para la síntesis proteica es la leucina. La leucina nosotros tenemos una recomendación que lo tenemos que consumir de 3 a 4 gramos al día. Si nosotros optamos por consumir los BCAAs como ayuda ergogénica, tenemos que cuidar esta dosis o esta regla de 2-1-1. Esto quiere decir que tengamos 2 unidades o que consumamos 2 unidades de leucina por 1 de isoleucina y por 1 de valina. Es la evidencia científica, los estudios que más han estudiado esta regla o esta ley. Dentro de las funciones que nosotros podemos encontrar en los BCAAs, la primera es que nos ayuda como un sustrato energético durante el ejercicio. Nosotros suponemos que los sustratos energéticos que vamos a estar utilizando serán lípidos, carbohidratos, y a lo último, el último sustrato que podamos utilizar van a ser las proteínas o los aminoácidos. Estos tres aminoácidos en particular utilizan enzimas oxidativas distintas a los demás aminoácidos. Por ende, se ha investigado estas enzimas y se ha encontrado que estas enzimas oxidativas para estos tres aminoácidos, su carga es muy poca. Nosotros es imposible que podamos mantener un trabajo físico de larga duración utilizando solamente estos tres BCAAs. Por ende, se plantea que los BCAAs no pueden utilizarse como un sustrato energético predominante, porque las enzimas oxidativas dan muy, pero muy poca energía para poder mantener un trabajo físico como tal. Entonces, la primera función de los BCAAs no es tan cierta como se vende en diferentes tiendas. Después vemos que también los BCAAs nos ayudan a la reposición del glucógeno, que para la reposición del glucógeno viene muy de la mano de la primera función como sustrato energético. Porque si yo utilizo como sustrato energético predominante los BCAAs, pues por ende tanto los lípidos como los carbohidratos van a tener que disminuir en cuanto a su función. Y si yo disminuyo la cantidad de hidratos de carbono, de glucógeno que yo estoy utilizando, pues voy a tener una mayor reserva porque no los estoy tocando para hacer un trabajo. Pero como el primer punto ya vimos que no es del todo cierto, pues la ayuda en la reposición del glucógeno que tenga pues no va a ser mucha o significativa. Por ende, esta segunda función tampoco es del todo cierta. La tercera función nos dice que nos ayuda a incrementar la síntesis proteica después del ejercicio. Y aquí quiero separarlo en dos partes, ¿no? Después del ejercicio ya se sabe, ya se ha estudiado muchísimo que la ventana metabólica para la síntesis proteica antes se manejaban de 30 a 45 minutos, ya no existe como tal para la síntesis proteica. Entonces, después del ejercicio también no es
que nosotros vayamos a tener un mayor beneficio, ¿no? Ahora, en los estudios científicos que se han hecho para la síntesis proteica, que han encontrado resultados positivos o significativos, es en ensayos in vitro. ¿Qué es un estudio in vitro? Un ensayo in vitro que se da en un ambiente controlado, en un laboratorio de investigación, mediante una caja Petri, donde se está manipulando ciertas moléculas, ciertas células, y se ha visto que los BCAAs sí pueden incrementar la síntesis proteica. ¿Cuál es el problema de basarnos en un estudio in vitro con uno in vivo? Que en in vivo pues hay muchísimos mecanismos que juegan un papel importante en el mismo tiempo en el que está pasando la síntesis proteica. Entonces, en los estudios actuales que se han hecho in vivo, no se ha encontrado aún que los BCAAs nos ayuden a incrementar la síntesis proteica después del ejercicio. Vámonos a la cuarta función, que nos dice que el consumo de los BCAAs disminuye la ruptura de proteínas del músculo. Esta función de aquí durante el ejercicio, evidentemente, esta función, si nosotros disminuyéramos en su totalidad el daño muscular después del ejercicio, hay que tener en cuenta o hay que saber que se estarían inhibiendo todas las adaptaciones del músculo esquelético. El músculo esquelético nosotros lo tenemos que someter al ejercicio, lo tenemos que someter a ciertos estímulos para que éste reciba cierto daño, y a través de ese cierto daño se van a ir ganando adaptaciones, ya sea para incrementar la fuerza, para incrementar el número de fibras y demás, ¿no? Dependiendo del tipo de fibras que estemos trabajando predominantemente. Pero los BCAAs ya se ha visto que no están relacionados a una disminución en la ruptura de estas proteínas dentro del músculo como tal, ¿vale? Entonces, otra función que no cumplen los BCAAs como tal. Ahora, otra de las funciones también bien importante es que estas pueden disminuir el dolor muscular. Y hay que mencionar que este es de los únicos beneficios que se han visto que los BCAAs pueden ayudar a disminuir el dolor muscular, pero solamente en personas entrenadas. Y si nosotros suponemos que estamos tratando con nuestro paciente, que es una persona entrenada, pues el dolor muscular que puede llegar a recibir no va a ser el mismo que una persona no entrenada que lo sometemos a cierta carga. El dolor va a ser totalmente distinto. A mí me importaría que estos BCAAs pudieran disminuir el dolor muscular en las personas no entrenadas, que verdaderamente la acumulación de proteínas proinflamatorias, la acumulación de ácido láctico es muchísimo. Por ende, pues esta función en lo personal para mí no tiene tanto impacto o tanto impacto en el deportista como tal. Hay otra función que nos dice que disminuye la fatiga central. Y aquí me quiero detener un poco explicando el esquema que les puse a continuación. Cuando nosotros estamos en un ejercicio de alta duración, el principal sustrato energético que nosotros vamos a estar utilizando ya sabemos que son los ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a estar viajando a través de transportadores, que en este caso será la albúmina, en todo el organismo, para que éstas puedan oxidarse y poder convertirse en energía y podamos mantener nuestro ejercicio físico, nuestro trabajo. Cuando se habla de fatiga central, tengamos en cuenta que esta fatiga es a nivel del sistema nervioso central. La fatiga se puede dividir en fatiga central o en fatiga periférica, que la periférica hace referencia más hacia el sistema músculo-esquelético, y la fatiga central hace referencia hacia la calidad del impulso nervioso que va a estar viajando hacia la médula espinal y luego hacia las fibras musculares. Esa calidad de impulso nervioso se da a través del sistema nervioso central, y este puede ser fatigable. Cuando nosotros incrementamos la utilización de ácidos grasos como fuente de energía principal en deportes de larga distancia, estos ácidos grasos que están en rojo van a estar
transportándose por la albúmina, que es uno de los principales transportadores que nosotros tenemos. Este transportador, la albúmina, siempre tiene en su composición una molécula de triptófano. Cuando nosotros, hablando del sistema nervioso central, tenemos el flujo sanguíneo donde hay una gran cantidad de ácidos grasos transportándose para su oxidación y por ende tienen varias moléculas de triptófano. Estas pueden atravesar la membrana que divide el flujo sanguíneo hacia el sistema nervioso central a través de un transportador que de sus letras en inglés significa Long Neutral Amino Acid Transporter. Entonces, a partir de este transportador puede ir metiendo aminoácidos. ¿Y qué aminoácido va a meter? Pues evidentemente el triptófano. Entonces el triptófano va a entrar hacia el sistema nervioso central. Una acumulación de triptófano libre. Sabemos que el triptófano es uno de los principales sintetizadores de la serotonina o precursores de serotonina. Entonces, al tener una gran cantidad de triptófano libre, vamos a incrementar la cantidad de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que a nosotros nos ayuda ese que regula, por ejemplo, el sueño como tal, ¿no? Para que nosotros podamos tener un adecuado descanso y demás, tenemos que tener niveles altos de serotonina. Aquí el problema es que estamos teniendo altos niveles de serotonina no en un estado de descanso, sino estamos realizando una actividad que es altamente energética y por ende, al incrementar la serotonina, la fatiga va a incrementar. Esto, todo lo que estamos diciendo es una teoría, ¿no? La teoría de la fatiga central. Cuando se consumen aminoácidos ramificados o estos BCAAs, va a tener la diferencia que estos BCAAs van a poder entrar nuevamente a través de este transportador del Long Neutral Amino Acid Transporter, que lo que va a hacer es meter estos aminoácidos hacia el sistema nervioso central, y la taurina que nosotros teníamos en este caso libre se va a unir a nuestros BCAAs como tal, y por ende la cantidad de triptófano libre va a disminuir. Al disminuir la cantidad de triptófano libre, las concentraciones de serotonina bajan y por ende la fatiga pues también va a disminuir. Esto se creyó, esto se comprobó en 1991 en un estudio que hizo Blomstrand en el Maratón de Estocolmo. Hizo 3 grupos, a uno les dio BCAAs, trató de controlar todas las condiciones. En un grupo se les dio BCAAs, después estaba el grupo placebo y el grupo control. Se vio en este estudio de Blomstrand en el Maratón de Estocolmo que verdaderamente el grupo que tenía ingesta de BCAAs podían disminuir la fatiga y por ende terminaron con un mejor tiempo en comparación con las personas que no consumieron BCAAs ni del grupo control como tal. Pero desafortunadamente este estudio, que fue en 1991, fue muy criticado. Fue muy criticado por el análisis estadístico que habían hecho, por el modelo del estudio y demás. Por ende, se volvió a hacer en 1994, retomó el estudio Van Hoff y se dio cuenta que no había diferencias significativas en la fatiga central de los competidores. Entonces, pues nuevamente esta función no es del todo cierta. Mejora el rendimiento, pues ya vimos que todas estas funciones no son del todo ciertas, pues evidentemente no va a mejorar el rendimiento físico como tal y mejora el funcionamiento del sistema inmunológico. Pues también hay estudios que muestran que estos 3 aminoácidos ramificados no impactan sobre el sistema inmunológico. Y ya solamente terminamos con la función de los BCAAs como síntesis proteica. De los aminoácidos principales, que ya lo dijimos anteriormente, que más están relacionados hacia la síntesis proteica, es la leucina. Pero esta leucina necesita la acumulación de otros aminoácidos esenciales
como tal. Entonces, si nosotros no contamos con aminoácidos esenciales fuera de estos tres, la síntesis proteica no se va a dar. Entonces, ¿qué tan necesario es que yo tenga que consumir BCAAs para la síntesis proteica cuando sé que necesito los otros aminoácidos que lo puedo encontrar en los alimentos de origen animal? La verdad es que pues no es muy coherente, no es muy viable el consumo de BCAAs, ya que no tiene evidencia científica que lo soporte. Y estos BCAAs están basándonos en el Comité Olímpico Internacional y el Instituto Australiano del Deporte en evidencia B. Esto quiere decir que falta aún muchísima información para que esto pueda ser real como tal. Ahora, solamente voy a dar unas cifras en cuanto a la cantidad de leucina que nosotros podemos encontrar en los alimentos, ¿no? Que, por ejemplo, 3 gramos, que es la recomendación que nos dan de leucina, los podemos encontrar en 25 gramos de whey protein, de las proteínas que llegan a vender en estas tiendas de suplementos. O los podemos encontrar esos 3 gramos en 300 gramos de yogur griego, 170 gramos de carne magra o en 4 huevos. Entonces, las fuentes alimentarias siempre van a ser la principal fuente de aminoácidos y de proteínas. No hay por qué aún razones por la cual decidir por unos BCAAs, ¿vale? Entonces, me despido. Mi nombre es Carlos Pérez Ortega y nos vemos en el siguiente video.